Bueno, como les decía, Larry Ramírez está con nosotros para hablarnos sobre este tema. Sin duda alguna, la llegada de la vacuna contra el COVID-19 trajo muchísima esperanza con su ingreso al país y ya estamos viendo estos avances y estos resultados, sobre todo con la población mayor, que si ustedes ven y revisan las informaciones actuales, son, gracias a Dios, los casos que ahorita menos están reportando, presentando la enfermedad. Lo que pasa es que con respecto al tema, le rodean muchos mitos, muchas creencias, y algunos dicen, bueno, es que me inyectan el virus. He escuchado incluso gente hablar de esterilidad, por ejemplo, de una alteración del ADN, y decíamos nosotros, es necesario realizar un programa en el que usted, por supuesto, nos ayude a participar y, por favor, envíe su consulta. Si usted ha visto que un familiar suyo le ha dicho a usted algún comentario, le ha hecho algo, bueno, con respecto a este tema de la vacuna, háganos llegar su consulta para presentársela a Larry, que ya está con nosotros. Larry, siempre es un gusto tenerlo usted acá con nosotros, muy amable. Las vacunas llevan años erradicando enfermedades alrededor del mundo, pero me gustaría mucho, antes de entrar con el tema de los mitos, que los enlistamos, ¿cómo es que actúan en el organismo para poder combatir un virus específico? Sí. Omar, muchas gracias en verdad por la invitación y la oportunidad de darnos este ratito para conversar sobre este tema de las vacunas, porque esto nos permite pues tratar de contrarrestar todo este montón de noticias falsas o creencias que hay alrededor de las vacunas para mejorar en este caso la cobertura sobre ellas. Las vacunas realmente son el medio que tenemos actualmente desde hace muchos años para poder combatir preventivamente las enfermedades. Las vacunas las podemos categorizar dentro de aquel tipo de medicamento que ayuda a mejorar lo que se llama la inmunidad adquirida. Es esa inmunidad que nos genera a largo plazo anticuerpos y la posibilidad de poder defendernos ante enfermedades. Todos hemos estado expuestos por alguna u otra manera, a agentes externos que nos van a generar en nuestro sistema inmunológico, en nuestras defensas, una respuesta. Las vacunas tienen la ventaja que, sin necesidad de inyectar ese virus, como a veces la gente cree, sino partes de ese virus o porciones de ese virus o los virus que se llaman atenuados o inactivados, podemos generar una respuesta inmunológica a muy largo plazo. Eso va a variar lógicamente dependiendo del tipo de virus y el tipo de vacuna. Sí, vamos a hacer el tema lo más sencillo para que la gente nos entienda, sí. Larry, que usted tiene también esa facilidad de explicarnos de la manera más plana y más sencilla. El primer mito, usted lo está hablando, pero quisiera como que lo enlistáramos así para tenerlo todos claros. Mito número 1, nos inyectan el virus. ¿Esto es falso o es verdadero? Esto es falso. El miedo de las personas es que debido a que la mayoría de las vacunas pues generan algún tipo de respuesta inmunológica en el cuerpo, dolor en el brazo, temperatura, tal vez algún dolor muscular, creen que es que se le está inyectando el virus y eso es lo que está generando la respuesta. ¿Okay? Pero lo que se está haciendo es, las primeras vacunas que se investigaron eran vacunas de virus inactivados, son virus que llegan, se inactivan la parte que genera la enfermedad, ¿verdad? Y simple y sencillamente se inyecta aquella porción que genera la respuesta en el cuerpo sin producir la enfermedad. Con los años han ido avanzando hasta lo que se llaman vacunas fraccionadas o de subunidades, que son vacunas que son pedacitos de ese virus que no generan la enfermedad, sino lo que genera es una respuesta en nosotros para que cuando entremos en contacto, ahora sí, con el virus salvaje, con el virus real que nos estamos expuestos, inmediatamente el cuerpo vea eso como una amenaza y esos anticuerpos, que es como es de un ejército que nos defiende, llega y ataca al virus. Sí. Entonces, nunca nos van a inyectar el virus. ¿Qué nos inyectan ahora que estamos vacunando contra el COVID? En el caso del COVID, esta es una nueva generación de vacunas. Las vacunas contra el COVID son vacunas de material genético, ¿verdad? Estas vacunas se vienen investigando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De los años 90 se ha venido investigando y es toda una nueva generación de vacunas que lo que hacen es inyectar una parte del material genético del virus que lo que hace es generarme una respuesta inmunológica contra una porción del virus, ¿verdad? Todos conocemos y hemos visto el virus en televisión o algún lado, ¿verdad? Para hacer una forma simple, imaginémonos como un mamón chino. De hecho, escuchaba un día a un médico hablando de eso. Imaginémonos como un mamón chino y esos pelitos que tiene el virus hace que el virus se pueda pegar a nuestras vías aéreas.
¿ok? ¿Qué es lo que hace la vacuna contra el COVID? La vacuna contra el COVID, las que se están poniendo en Costa Rica, lo que se hace es que se inyecta material genético, ya sea de ADN o ARN, que lo que me hace es generar una respuesta inmunológica exactamente contra ese pelito, ¿verdad? Que es el que hace que se pegue el virus. Por eso jamás vamos a tener una inyección del virus, que es lo que a la gente le da miedo. Y adicionalmente, nunca va a haber una reacción entre ese pedacito de material genético que va a generar una respuesta en el cuerpo, no contra el virus en general, sino específicamente contra esa parte del virus. Entonces el virus cuando entra el virus en contacto con nosotros, porque eso, ¿verdad? Podemos estar expuestos, el cuerpo lo que hace es inmediatamente generar respuesta contra esa partecita del virus para que no se pegue a las vías aéreas y no tengamos la infección. Le comprendo. Otro de las creencias que he escuchado es que cuando se está haciendo, se vacuna a la persona contra el COVID-19, hay una alteración del ADN. Sí, esa es cuando hablamos de ADN o ARN, material genético, pues las personas, yo creo que de alguna manera han adquirido una información con respecto a eso errónea, en el sentido de imaginarse, no sé, ¿verdad? Tal vez lo que hemos visto películas sobre alteraciones de ADN o manipulación genética, se imaginan ese pedacito del virus entrando en nuestro material genético y haciendo cambios. ¿Okay? Eso es imposible con estas vacunas, porque primero que nada lo que se inyecta es una porción, como te decía, para esa proteína del virus. Eso, digamos, en las vacunas de ARN como la de Pfizer, por decir un ejemplo, esa vacuna nunca entra en contacto con material genético. Eso queda en una parte de la célula, que es dentro de la célula, y el material genético, que es nuestro ADN, está en una parte que se llama el núcleo. Y este ARN nunca entra en contacto con el núcleo, por lo tanto nunca va a generar mutación. Vacunas como la de AstraZeneca, que usan lo que se llama un vector viral con un ADN adentro, entran un poquito al núcleo, ahí se desintegran, hace un proceso que se llama transcripción, sale del núcleo y genera nuevamente la respuesta inmunológica. Entonces, nunca es posible que se dé una manipulación genética de ese tipo para pensar de que pues vamos a tener una mutación así, de que el virus va a alterar nuestro ADN de una manera extraordinaria. Eso no va a suceder nunca con estas vacunas. Otro de los temas que más ha tomado fuerza, Larry, desde que nos dimos cuenta que había vacuna, es que la población decía, se hicieron demasiado rápido y por esta razón no son seguras. Es decir, tiene que pasar. He escuchado incluso gente académica, estudiada, poniendo esto sobre el tapete y colocándolo como duda, y por supuesto que esto siembra mayor incertidumbre en la población por tratarse de que se hizo con mucha prontitud y que por ende el efecto no sea el esperado. ¿Es mito? ¿Es verdad? Es curioso, ¿verdad? Cuando empezamos con la pandemia del COVID-19, todo el mundo estaba, ay, que parezca una vacuna, que esto avance lo más rápido posible, ¿verdad? Que por favor una vacuna venga ya. Es más, si hubiera estado al mes, yo creo que la gente habría estado contenta. Viene la vacuna, inmediatamente empieza el efecto contrario, ¿verdad? Movimientos antivacunas diciendo, esto fue demasiado rápido, no tiene suficientes estudios, esto es peligroso. Si nos vamos cronológicamente hablando, en enero del 2020, China, ¿verdad?, libera como el código genético del virus, ¿verdad?, el genoma del virus. A partir de ahí empieza rápidamente todos los países del mundo. Es que hay que entender que esto fue un esfuerzo multinacional. Entonces se dio el dinero, primero que nada, que muchas investigaciones de medicamentos pues no tienen el suficiente contenido económico para que se dé. Aquí todo el dinero se dio para la investigación. Después, algo importante, no es que esto se empezó a investigar en enero o febrero del año pasado. Como les decía, este tipo de vacunas desde los 90 se venía investigando. Entonces, no es algo nuevo. Entonces, tuvo el dinero, se tuvo las personas que participaran de los estudios clínicos, que eso siempre tiende a costar mucho. Entonces, a veces, cuando se va a salir una vacuna, un medicamento, hay que reclutar en las primeras fases 100, 200 personas para medir la seguridad del medicamento. Pues en esto la gente estaba ansiosa y participaba de los estudios, no había que andar buscándolos. Y, lógicamente, todas las autoridades de salud también avanzaron lo más rápido posible en las autorizaciones, siguiendo siempre todas las medidas de seguridad. Entonces, la vacuna es totalmente segura. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía, lógicamente, tenemos algunas incógnitas, pero son incógnitas más
de cuando los medicamentos o las vacunas ya salen al mercado. Podremos usarlas junto con nuestras otras vacunas, podemos tomarla con tal y otra pastillita, podemos ponérsela a tal y otra persona, y toda la información poco a poco va cambiando. Por ejemplo, Omar, esta semana o en estos días, creo que fue hoy, ya la FDA aprobó el uso de vacunas en niños de 12 o adolescentes de 12 a 16. Entonces, esto la semana pasada no era así. Qué buena noticia. ¿Verdad? Entonces, es una excelente noticia. Entonces, lo que vamos es ir avanzando en todo eso, ¿verdad? Sí, sabemos que el virus ha mutado, sabemos que hay nuevas variantes. En el país hemos hablado de la variante del Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil. Y todo esto a todos nos llena la cabeza todavía de más incertidumbre. Porque ahora decimos, ¿y las vacunas funcionarán para este tipo de variantes que son nuevas? ¿Siguen siendo igual de efectivas las vacunas de las diferentes marcas? Las diferentes marcas de vacunas tienen un amplio espectro hasta el momento de acción, ¿verdad? Es inevitable que los virus muten, eso siempre sucede. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la vacuna de la influenza. Cada año salen cepas nuevas de vacuna de influenza y cada año nos estamos vacunando contra las cepas que han ido mutando. Okay. De momento las vacunas tienen buena cobertura. Si se diera el caso de que se ve que va bajando esa cobertura, pues lo que se hace es ir agregando estas nuevas cepas, ¿verdad? Pero de momento las vacunas han demostrado que han seguido funcionando. Yo tengo acá, les digo a ustedes, ¿en cuál cámara estoy? Allá, en la de Luisito. Tengo acá todo el guión con las preguntas, pero a mí me parece que de lo más importante es poder evacuar sus consultas. Así que háganoslas llegar. Sé que hay mucha gente ya escribiendo, porque Nancy me las está enviando. Si tiene una consulta en video puede hacerla, porque al final lo que queremos con esta intención, Larry, con esta entrevista más bien, es poder evacuar todas las dudas que la gente tiene, que a veces, ojo, por descabelladas que parezcan, porque yo he escuchado hablar de creencias y he visto en redes sociales, esto que dijiste fue muy cierto, una campaña antivacuna total, que uno dice, ¿cómo es posible que haya un sector de la población que lo crea? Pero sí, sí es posible. La gente lo cree. Entonces, si usted tiene una consulta, este es el momento para que nos lo haga llegar. Maribel Porras, ¿es verdad que las vacunas de las personas que no se presentan a vacunarse terminan literalmente botándose? Eso realmente no es así, ¿verdad? Hay listas de espera que tiene la Caja del Seguro Social. Si las personas no llegan, ellos llaman inmediatamente a otras personas para que lleguen a ponerse la vacuna. Después de una jornada, pues lógicamente, como estas vacunas vienen en frasco multidosis, pues si queda una dosis y no se apersonó a alguien y ya está fuera del horario, pues eso no se puede utilizar al día siguiente. Ya una vacuna por haber salido y haberse abierto el frasco no se puede reutilizar, pero la caja busca la menos cantidad posible que esto se dé. Que esto ocurra. ¿Cuánto tiempo tiene una vacuna de vida útil una vez que es abierta? Eso depende del tipo de vacuna, ¿verdad? Las vacunas como la de Pfizer es una vacuna que ocupa una cadena de congelación, a temperaturas muy bajas, es una vacuna más delicada con respecto a la exposición ambiental. Entonces, y la de AstraZeneca sí es un poquito más resistente, que se puede utilizar como una vacuna normal entre 2 y 8 grados. Ambas ya por estar abiertas no se pueden reutilizar, eso sí, ¿verdad? Entonces, digamos, los frasquitos que están todavía bajo la cadena de congelación o de frío pueden estar ahí mientras sigan ahí, los que ya están abiertos no. La RIV1, bueno, que por ejemplo la de Pfizer habla de 2 dosis, mientras que hay otras vacunas de otras causas farmacéuticas que hablan de 1 dosis. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que hay como para que unas sean de 2 y otras de 1? Hasta el momento la única vacuna de 1 dosis que hay es la de Johnson & Johnson, que es la que se está poniendo en Estados Unidos. El resto de las vacunas son de 2 dosis. Eso es variable de un laboratorio a otro. Cada una hace sus estudios de investigación y simple y sencillamente las tecnologías de cada una de ellas son diferentes, por eso no podemos mezclar vacunas. No es que un día nos vamos a ir a poner la de AstraZeneca porque es la que hay y resulta que el refuerzo lo quiero pedir de Pfizer, porque son vacunas diferentes, de tecnologías diferentes, y los estudios de cada una de ellas demostraron que para unas se usaron 2 dosis para generar la inmunidad y para otras una sola dosis. Muy claro esto. Sofía Mata dice, si tomo anticonceptivos tengo más riesgo de trombosis o riesgo aumentado en el caso de la AstraZeneca o Johnson & Johnson. Esto no es un efecto sumatorio. Ya una mujer que toma anticonceptivos tiene un efecto de un riesgo de efectos trombóticos, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a sumar ese al efecto de la vacuna. Ok, igual, ¿verdad? Y por ahí creo que el ministro lo dijo y se han dicho las autoridades, el riesgo de efectos trombóticos con la vacuna de AstraZeneca es muy, pero muy
bajo. Inclusive hay más riesgo de efectos trombóticos durante una mujer embarazada por el peso, exceso de peso que a veces las mujeres tienen durante el embarazo y problemas circulatorios, que inclusive poniéndose la vacuna de AstraZeneca. Sí. Larry, doña María Esther Fonseca tiene 65 años. Te está enviando una consulta en video la señora y quiere que se la atienda. La podemos ver por allá. Muy buenos días, doña María Esther. Buenos días. Qué importante hoy eso de las vacunas, porque todos tenemos mucho susto por ponernos esa vacuna, principalmente mi persona. Yo soy asmática, también soy cardiópata y he oído muchas personas con asma que dicen no me la pongo porque me va a dar asma o porque es muy peligrosa o el virus está ahí. Esa sería mi inquietud. Gracias. Asmática, me parece. Asmática y cardiópata. Habló la señora. ¿Qué riesgos tiene esta población? Más bien yo le diría a doña María Esther que ella está dentro del grupo de factores de riesgo de que si padece COVID, de tener complicaciones adicionales. Entonces, ella es una candidata para ponerse la vacuna. Ella no tiene que tener ningún miedo, no le va a exacerbar el asma, no le va a dar problemas cardíacos, más bien la va a proteger para que en caso de entrar en contacto con el virus, ella pues no se enferme y tenga complicaciones adicionales que, como hemos visto, la gente con factores de riesgo son más peligrosos, ¿verdad? Otro mito, y es el cuarto mito que colocábamos aquí, Larry, es si la persona se vacuna, ¿es posible que salga positivo a la hora de hacerse la prueba PCR de COVID-19? Eso es otro mito también, eso no es así. La prueba PCR lo que mide es el estado activo de la enfermedad. Hay varios tipos de anticuerpos cuando nosotros entramos en contacto con una enfermedad. La PCR mide un anticuerpo que es específico cuando estamos activos. Hay que diferenciar entre una prueba PCR, que es la que, digamos, se pide para salir del país o para ingresar a algunos países. Entonces, hay que diferenciarla con respecto a una prueba de anticuerpos. Hay una prueba que se hace en los laboratorios que son de anticuerpos, que a veces pueden salir positivos en gente vacunada, pero es porque la vacuna generó anticuerpos contra ese pedacito que se llama proteína S que te explicaba ahora. Entonces, no, una PCR lo que me va a decir es la enfermedad está activa. Entonces, la vacuna, como no genera la enfermedad, como no inyectamos el virus, como no estamos exponiendo a la persona al virus, jamás va a dar una PCR. No sale positivo. No sale positivo. Miguel Jiménez también nos envía una consulta en video. Miguel, muy buenos días. Buenas, la consulta iba por el tema de la tecnología de ARN mensajero. El ARN mensajero podría soportar todas las variantes y posibles nuevas variantes del virus, y en qué momento sería un escenario en que ya las vacunas dejarían de funcionar. Gracias, Miguel. El ARN mensajero es esa porción que te mencionaba ahora en material genético del virus que me va a codificar la proteína que te mencionaba. Eso, al igual que el virus, acordemos, el material genético es sumamente sensible. Por eso el virus, con solo lavarnos las manos con agua y jabón, él se muere. Porque el material genético, estando expuesto al ambiente, es muy, muy sensible. Entonces, ese ARN mensajero que comentaba don Miguel, ¿verdad? Viene envuelto en una capita lipídica, que es como una capita grasa, que es lo que lo protege. Eso es lo que nos inyectan. Eso, ya estando en el cuerpo, esa capita se disuelve y ese material entra a la célula. Y eso es como una fórmula que usa el cuerpo para producir una respuesta inmunológica. El cuerpo lo lee en una parte de la célula que se llama ribosoma y lo lee. ¿Okay? De momento, los ARN mensajeros tienen eficacia contra varias variantes del virus. Porque todo el virus, todas las variantes del virus tienen ese pedacito de la proteína que te decía, ¿ok? Cuando ya empiecen a hacerse los estudios post-comercialización o post-aplicación, porque esto no es que ya se ponen las vacunas y no se sigue investigando, por eso hay información todos los días. En el momento que vaya bajando la eficacia de la vacuna contra ciertas variantes, pues lógicamente van a hacerse los cambios dentro de la vacuna para atacar esas variantes. ¿Cuándo va a ser? Siendo más específico con la pregunta de él, va a ser cuando, dependiendo, las autoridades de salud, en ese caso la OMS, va a decir, bueno, ocupamos que la vacuna siga siendo efectiva contra el 50 o 60%, digamos. Si ya empieza a haber un bajonazo, a partir de ahí probablemente va a empezar a haber variantes. Pero inclusive los laboratorios, si van a empezar a ver que hay una disminución de cierto porcentaje de eficacia de la vacuna en las poblaciones con estas nuevas cepas, ellos van a empezar a hacer los cambios necesarios, que son muy rápidos, para hacer una vacuna nueva que cubra contra ellas.
Doña Emi dice, tengo 59 años, soy hipertensa, asmática y mañana, justamente mañana la vacunan, la primera dosis. ¿Debo tomar desde hoy para etanol, pregunta, para disminuir el malestar o podría interferir en la protección de la vacuna? Seguramente es paracetamol. Creo que es paracetamol, ¿verdad? sí, es que está separada las dos palabras. Igual, digamos, la vacuna, dentro de los efectos secundarios, que es algo que podemos mencionar, más normales y comunes que tenemos con la vacuna del COVID-19 es dolor en el sitio de inyección, ligero dolor muscular, ciertos escalofríos y algunas veces temperatura. Eso es lo más normal, se presenta 1 o 2 días y hay personas que ni siquiera lo presentan. Puede tomar el acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, el mismo medicamento, en el momento en que empieza a sentir los síntomas. No es necesario que lo empiece a tomar, digamos, previamente. No hay ningún grado como de protección antes de ponerse la vacuna. Y ya si empieza a sentir los síntomas de la reacción, toma 1 o 2 pastillitas cada 6 horas. Desglóseme bien estos síntomas, que ha sido otro tema increíble, y lo digo ya a título muy personal. En casa mis papás llevan ya la primera dosis, pero a mamá le pasó que en este brazo tenía mucho dolor. Pero en el caso de mi papá fue un tema de temperatura, de escalofríos, de como que nos asustamos otra vez porque dijimos puede ser. Y me topé con otro colega suyo hablándome de que su señora había pasado una madrugada terrible 20 horas después de la vacunación. ¿En qué momento son esperables estos síntomas y cuáles podrían ser los síntomas más peligrosos o más fuertes, mejor dicho, que se pueden enfrentar? Los efectos secundarios de las vacunas o estas reacciones adversas de las vacunas son variables de una persona a otra. Vos lo acabas de decir, mientras unas personas solamente les duele el brazo, otras pasan una mala noche. Yo me vacuné hace 15 días con la vacuna AstraZeneca y tuve al día siguiente, en las primeras 24 a 48 horas, cierto grado de reacción también. Otros colegas se la han puesto y me dicen, mira, como si no me hubieran puesto nada, solo ligero dolor en el brazo. Entonces, el hecho que haya más o menos efectos secundarios no significa que es algo importante, porque es un mito que haga más o menos la vacuna, ¿verdad? Porque resulta, Omar, que vieras que ahora con la situación de esta investigación que hay de esta persona que no aplicaba la vacuna, resulta que ahora la gente tiene la duda de que como no me dio reacción, Claro. me habrán puesto o no me habrán puesto la vacuna. Bueno, yo la tendría. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, tiene cierta lógica, sí. ¿Ok? Pero en ese caso, el hecho que haya más o menos reacción no significa que haga más o menos. Es una cuestión más de respuesta de cada persona. Lo normal es que durante los primeros 3 a 4 días, digamos, inmediatamente el dolor, ¿verdad? Que a veces no es muy fuerte en algunos, otros un poquito más. Ese es casi inevitable. Más o menos 87% de las personas hablan de dolor. El escalofrío, esa sensación de malestar general es relativamente normal. Dolor de cuerpo, ¿verdad? Pero nada que no pueda solucionarse con un par de pastillitas de acetaminofén, por decirle un ejemplo. No son reacciones muy, pero muy graves y responden muy bien a los medicamentos. Así que con toda seguridad pueden ir a ponérsela. Otro mito, las personas con diferente tipo de alergia no deben ponerse la vacuna. Eso he leído y escuchado. Al principio con la primera vacunación que se inició por ahí de diciembre, se hablaba de reacciones alérgicas y de hecho ha habido casos de personas que hacen shock anafiláctico con vacunas, pero eso no sucede exclusivamente con vacunas de COVID, eso sucede con cualquier tipo de vacuna y con cualquier tipo de medicamento. Hay gente que hace reacciones inmunológicas muy específicas a compuestos de las vacunas o de los medicamentos en general. Entonces, en estos momentos, la única persona que no puede aplicarse la vacuna es aquella que haya hecho alguna reacción alérgica o inmunológica fuerte a la primera dosis. Entonces, lógicamente, no le vamos a aplicar la segunda dosis. Pero alérgicos, riníticos que en la mañana amanecemos botando mocos, las personas alérgicas a medicamentos en general, pueden ponérsela, personas que tienen alergias alimenticias pueden ponérsela. Entonces, eso ya es un mito superado. Por eso todos cuando nos ponemos la vacuna nos dejan unos minutos para ver si hay algún tipo de reacción inmunológica. Para que esta parte me quede clara, la persona que tiene alguna alergia alimenticia, rinitis o esto, sin problema. Sin problema. Sí. Asmáticos. ¿En qué caso es que usted recomienda que, en el dado caso de que después de la primera vacuna haya una reacción alérgica? No, más bien, en el caso que, digamos, se pone la gente la primera vacuna, una persona se la pone y hace una reacción alérgica a la vacuna, no se la pone la segunda dosis, porque ya sí fue una reacción específica a la vacuna.
Ya después se investiga qué porción de la vacuna o qué es la vacuna. Puede ser un excipiente de la vacuna, un compuesto de la vacuna, pero entonces no se la vamos a poner otra vez porque ya tuvimos previamente una exposición que dio reacción alérgica. Larry, ¿es posible que si un paciente recibe su primera vacunación y tuvo efectos secundarios muy fuertes, con la segunda vaya a pasar exactamente lo mismo o ya sean más leves? Eso es variable, Omar. El cuerpo humano a veces reacciona de una forma bajo ciertas circunstancias y de otra forma bajo otras circunstancias. Hay personas que llegan y te dicen, la primera dosis me fue muy bien y la segunda sí tuve un poco más de reacción. Otros te dicen lo contrario. Los estudios de estas vacunas no demuestran que haya ninguna diferencia entre una y otra, ni tampoco es un efecto sumatorio, como decir, bueno, como reaccioné fuerte a la primera, entonces resulta que como ya el cuerpo reconoce la vacuna, si me pone la segunda me da más fuerte. Tampoco es así. Bien, vamos con un vídeo que nos está enviando don Roger Araya, que si no me equivoco, esto que le va a preguntar don Roger es uno de los mitos que yo tengo aquí para preguntarle a usted. Roger, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Roger Araya. Inclusive he escuchado decir que en esa vacuna pueden inyectar un microchip que alteraría, bueno, un montón de cosas en el organismo. Me gustaría que me sacaran de esa duda, que sinceramente pues yo no lo creo, pero sería bueno que lo comentaran. Gracias. No, gracias a usted, Roger, porque como digo, lo tenía anotado acá y es parte de lo que uno dice, es posible que alguien bueno, pero sí es posible y esto adquiere fuerza. ¿Esto es verdadero o es un mito? Uno de los argumentos de los grupos antivacunas a través de toda la historia, Omar, desde el año 1796, que se ponen campañas de vacunación masivas, siempre ha habido una resistencia y una desconfianza hacia las autoridades de gobierno en su momento, porque casi siempre todas las campañas de vacunación son obligatorias, entonces esa gente hay que vacunarse, ¿verdad? Entonces esto incrementa de alguna manera esa creencia de teorías conspirativas, ¿verdad? Esa desconfianza con autoridades de salud, esa desconfianza con autoridades encargadas en su momento y esa obligatoriedad de ponerse algo genera a veces cierta suspicacia en las personas. Pero no soy técnico en la parte de tecnología, asumo yo que sí se pueden inyectar chips en las personas para otras cosas, pero esta vacuna no tiene chips, ¿verdad? Ni chips para ver con GPS dónde estamos, ni chips para controlarnos, ni nada por el estilo. Esto es parte de estas teorías conspirativas que siempre es normal que sucedan, pero no hay chips en la vacuna para contestarlo directamente. Gina Mora dice, me gustaría saber si es cierto que los asmáticos controlados no deberíamos vacunarnos porque esto podría desestabilizarnos. Como le decía anteriormente, los asmáticos más bien son un grupo de riesgo que debería vacunarse. Eso no los va a desestabilizar. Carla Chacón, mi consulta es, ¿cierto que la vacuna del COVID tiene un efecto de un año? Es decir, ¿al año hay que buscar ponérsela de nuevo? Esa es una respuesta que solo el tiempo nos va a ir diciendo. Como la vacuna es tan reciente, apenas los primeros grupos que se vacunaron tienen alrededor de 6 a 7 meses. Y todavía esos grupos iniciales les ha dado seguimiento y tienen buenos niveles de anticuerpos y todavía tienen una respuesta inmunológica. Así que solo el tiempo nos va a contestar eso y decir, bueno, sí, al año, ¿cómo nos va a ir? Al año y medio, a los 2 años. Probablemente, y lo que los investigadores mencionan, es que esta vacuna va a ser una vacuna que va a vacunarse cada cierto tiempo, muy parecido a la vacuna de la influenza. María Lacayo, ya le respondimos, pero para ser más reiterativos, la vacuna afecta a las personas con rinitis. Mi mamá tiene 90 años, no quiere ponérsela por temor. Por temor por la rinitis, me imagino. Sí. No afecta a las personas con rinitis, ¿verdad? Más bien la mamá, por su edad, está dentro de ese grupo de muchísimo mayor riesgo, por lo tanto debería vacunarse. Ay, qué buena pregunta nos hace esta televidente, sobre todo porque hay gente que lo cree y lo tenía yo aquí como un mito. Si una persona ya está vacunada, ¿puede dejar de utilizar mascarillas? Que dicha que lo mencionó ella y claro, estábamos dando tiempo para hablar de eso, ¿verdad? Exactamente, sí. El hecho de vacunarse no es que, primero que nada, nos vacunamos hoy, yo te pongo una vacuna hoy, no es que inmediatamente te ponemos como una especie de escudo protector, ¿verdad? Que no te va a alterar nada ni nada te va a suceder. Que eso es una creencia muy común con todas las vacunas. Primero que nada, no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. O sea, quiere decir que hay un porcentaje de personas que ya sea porque su cuerpo no produce anticuerpos o no hace la seroconversión, en ese caso con la vacuna,
no sabemos si uno está dentro de esa rifa, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje de personas, las personas que la vacuna no funciona, como decía, 100%, y adicionalmente todavía no sabemos si la vacuna nos cubre contra el estado portador. Portador quiere decir, yo estoy vacunado, pero entré en contacto con vos que tenías el virus, y si yo llego y entré en contacto con vos, si yo voy donde mi mamá de 90 años, como el caso de la señora, puedo contagiarla. Hay estudios que se han visto que ha disminuido el estado portador, pero eso todavía no lo sabemos. Entonces, no es 100% efectiva la vacuna. Tenemos que seguir con el distanciamiento social y usando mascarilla. Y adicionalmente, ¿verdad?, podemos y estamos expuestos siempre a otras mutaciones del virus. Sí, Larry, entrevistaba aquí al demógrafo y salubrista don Luis Rosero Bixby, y él hablaba en una proyección interesante que me llamaba la atención, que con la vacuna podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño prácticamente arrancando el primer trimestre del 2022. Quisiera saber tu opinión. ¿Cuánto tiempo se estima que con esta vacuna alcancemos una inmunidad de rebaño? Y me parece pertinente también que usted explique de qué se trata. Eso, la inmunidad de rebaño es cuando la mayoría de la población hemos estado expuestos a un virus o bacteria, en este caso, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un virus específicamente, y entonces ya en la población en general tenemos anticuerpos contra ese virus o estamos vacunados contra esa enfermedad. Entonces esa inmunidad de rebaño, aunque la palabra rebaño suena como animales, ¿verdad? Pero se habla así porque entonces el conjunto de las personas, claro, al estar inmunizadas, pues lógicamente va a disminuir la cantidad del virus. El virus circulante va a seguir, pero la presencia en la enfermedad va a disminuir. Él hablaba de primer trimestre del año 2022. Eso va a depender, ¿verdad?, de qué tantas vacunas tengamos. Ayer el presidente habló de 1 millón de vacunas más adicionales. Entre más población esté vacunada, pues esa inmunidad de rebaño la vamos a tener más rápido. También hay que entender que mucha cantidad de las personas ya han estado expuestas al virus, ¿verdad?, y han tenido la enfermedad. Y mucho más de los datos que escuchamos en el Ministerio de Salud, porque no se testea a todo mundo. Y hay un montón de personas que tal vez el virus pasó como una carraspera, una molestia en su casa y listo. Pero entonces, entre la suma de las vacunas o la vacunación, más las personas que hayan tenido ya la enfermedad por el virus salvaje, esa inmunidad de rebaño se va a ir obteniendo. Sí, haciendo más acelerada de repente. Correcto. Eso no quiere decir, como muchos países que lo que hicieron fue como liberar, ¿verdad? Y decir, bueno, que nos dé a todos. Entonces ya llegamos rápido a la inmunidad de rebaño. Y ese experimento nunca funcionó. Los países que lo que hicieron fue saturar los servicios de salud, ¿verdad?, y aumentar la incidencia de muerte en las personas. Por supuesto. Tenemos el vídeo de Ana Murillo, compañeros. Sí, doña Ana Murillo, muy buenos días. ¿En qué podemos servirle? Buenos días. Quisiera saber cómo tratan a las personas que son alérgicas a todos los AINES. Tengo una hija que es alérgica y le han dicho muchísimas cosas. Quisiera saber cómo tratan a estas personas. Gracias, Ana. Sí. Ya lo habíamos comentado hace un ratito, personas alérgicas a AINES igualmente se pueden vacunar. Siempre antes de que se vacunen debe mencionarlo en el lugar donde le van a aplicar la vacuna, y el protocolo va a ser el mismo. Se le va a dejar esperando un tiempo a la persona para ver si hay algún tipo de reacción, pero no hay ninguna contraindicación. Stephanie Jiménez, ¿qué pasa si se vacuna contra el COVID a alguien que tiene gripe? En ese caso, digamos, no solo para el COVID, sino para el resto de las vacunas, en general uno trata de no poner vacunas cuando la persona está con alguna enfermedad viral o infecciosa activa. Una televidente con otra consulta. Muy buenos días. Buenos días, gracias por ese programa tan importante que nos aclara a cada familia sobre las vacunas. Don Omar y doctor, quisiera saber cuál de las dos vacunas debe colocarse un asmático controlado, la de Pfizer o la AstraZeneca, debido a que cada una tiene un periodo diferente de distanciamiento y tiene un efecto menos secundario y invasivo para esta población. Quedo con la consulta. Gracias, muy puntual su pregunta, doctor. Esa pregunta es muy interesante porque a veces visualizamos las cosas porcentualmente. Entonces decimos, bueno, esta tiene 95, esta anda entre el 60 y el 80%. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es, hay que ponerse la vacuna que está disponible, no hay una más recomendada que otra.
Lo que se está haciendo en estos momentos, eso sí, es utilizando la de Pfizer para adultos mayores y para menores de 65 años se está utilizando la de AstraZeneca. Pero en el momento que haya una vacuna disponible, no hay una distinción para un asmático entre uno u otra vacuna. Entonces puede ponerse cualquiera de ellas. Muy bien, por acá tengo, vamos a ver, otro mito que me llamaba mucho la atención con respecto a que si la vacuna podría causar en algún momento esterilidad. El asunto de la esterilidad es un asunto viejo, Omar, es de esos mitos bastante viejos de las vacunas. Allá por los años, en el año 96, 98, hubo una campaña de vacunación contra rubiola en México y Nicaragua, que de un momento a otro salieron los movimientos antivacunas con que esta vacuna contra la rubiola tenía una sustancia que se llama gonadotropina, y entonces esta sustancia iba a generar una infertilidad de un montón de la gente. Posteriormente en Argentina, más o menos unos 10 años después, salió el mismo tema. Entonces es un poco de todas estas fake news que sacan los movimientos antivacunas. Jamás se ponen vacunas para esterilizar a la población. Cualquier mujer que pueda tener hijos o en edad fértil puede ponerse la vacuna sin problema. Graciela, muy buenos días. Otra consulta en video tenemos, Larry. La atendemos. Buenos días. Quisiera saber, nosotros nos contagiamos ahora en Semana Santa del COVID. Yo me hice la prueba, yo salí positiva y mi familia por nexo. Resulta que a mi mamá la habían llamado para decirle que se pusiera la vacuna. Mi mamá les explicó que no podía ya que salió positiva. Resulta que, bueno, le dejaron la vacuna para el 5 de julio, pero la semana pasada le dijeron que no, que ya podía ir a vacunarse, que ya no tenía que esperar los 90 días. Quisiera saber por qué se da este cambio tan radical, si son tan amables, y muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buena pregunta, Claro. ¿verdad, Mari? Creo que la tenemos por ahí para contestar. Al inicio se daba 3 meses para que la persona que había sido contagiada por COVID se pusiera la vacuna. Y es como les decía ahora, puede ser que yo esté diciendo algo hoy con respecto a la vacuna y la otra semana esto cambie según los estudios que se van haciendo. La directriz actual es que cualquier persona que haya tenido COVID sintomática, ¿verdad?, en el momento que se recupera del COVID y ya el médico le da el alta, puede vacunarse nuevamente. Inclusive aquella persona por nexo epidemiológico, si ha estado asintomática, pasa su periodo de cuarentena en su casa, si no tuvo síntomas, ya puede acceder. Entonces, el cambio es debido a eso. Yo sé que la gente se asusta, como de un momento a otro cambia, y estos cambios van a seguir. Entonces, persona recuperada de COVID, no puedo decirle exactamente cuántas semanas porque eso va a depender del alta médica. Bueno, y también de la importancia de estar manteniéndonos informados por este constante cambio. Eso ha sido un aprendizaje para la comunidad científica, para nosotros como población, y estar conectados de esto, a ver cuáles son los últimos avances que hay, me parece que también es adecuado. Lisset Molina dice, doctor, si usted se puede referir al efecto de la vacuna en una persona trasplantada de riñón, ya que a ellos les mantienen las defensas bastante bajas y tienen duda con ponérsela. Muy buena pregunta, ¿verdad? Con respecto a las personas inmunocomprometidas, cuando usted tiene un trasplante de riñón, cuando hay personas que están con tratamiento de cáncer o alguna otra enfermedad inmunológica, a veces ellos reciben dosis de ciertos medicamentos que lo que hacen es bajarle un poco el sistema inmunológico para evitar, en ese caso, el rechazo al riñón. Ese es un tema que debería conversar con el médico tratante, nefrólogo o el médico que le da el seguimiento para ver cómo andan sus títulos de neutrófilos, para ver si puede ponerse la vacuna. Las personas inmunocomprometidas están como todavía dentro, no voy a decir ese limbo, porque sonaría como que es inseguro, sino en eso que se está investigando todavía de que cuáles deben ponerse y cuáles no. El hecho es que una persona con problemas inmunológicos son los más expuestos a las complicaciones del COVID. Entonces se les están poniendo personas con artritis reumatoidea. Bueno, los adultos mayores tienen su sistema inmunológico ya por su vejez un poquito más comprometido, cardiópatas, diabéticos, inclusive se le pone a personas con enfermedades inmunológicas como el HIV. Entonces, que lo hable muy bien con su médico, porque eso va a depender del tratamiento que esté tomando, porque perfectamente puede suspenderse una semana, porque hay tratamientos que se suspenden una semana, se pone la vacuna y se continúa con el tratamiento. Igualmente ocurre así con pacientes anticoagulados también, es decir, deben explicarle a la persona que les va a inyectar que son anticoagulados. Depende del anticoagulante. El anticoagulante es un poquito más, ¿cómo se llama?, más fuertes que otros. El punto es que hay que explicarlo porque como es una vacuna que se aplica de manera parenteral, o sea,
por una aguja, pues hay que avisarle al enfermero o enfermera que si es anticoagulado, ellos siempre siguen el protocolo de aspirar para evitar que el aspirar es que cuando se pone la vacuna se jala un poquito el émbolo que llama uno para ver si sale sangre, para que esté atento para evitar pues un sangrado. No va a ser un sangrado tampoco que va a poner en peligro a la persona, pero sí hay que avisarlo porque lo que le puede quedar es un moretito, ¿verdad? Y en cuanto a reacción de medicamentos anticoagulantes con la vacunación, no hay ningún problema. Se pueden poner la vacuna. Muy bien. Gustavo Kaufman nos tiene también otra consulta en video. Muy buenos días. Buenas. Mi consulta es a ver si puede confirmar el efecto negativo de la vacuna de Pfizer que causa infertilidad en los hombres. Esto lo he escuchado de doctores, tanto en internet como en la vida real. Entonces, quiero saber por qué no se habla de esto. Gracias. A usted, Gustavo. La consulta de Gustavo me lleva un poco a un tema que es importante que mencionemos, Omar, que es el asunto de acceso a la información y de qué la escuchamos, ¿verdad? La cantidad de información que recibimos de internet, de redes sociales, es inmensa, pero hay que ir a buscar la información de los entes autorizados para eso. Hay que entender que todas estas vacunas han pasado por un proceso estricto de seguridad y eficacia y ninguna de ellas se ha demostrado que ha generado infertilidad en los hombres. Comúnmente yo mismo paso siempre muy informado sobre estas noticias porque pues en la medida que uno las escucha, uno investiga para poder contrarrestarlas de alguna manera, pero uno encuentra un montón de personas que se adjudican conocimientos sin base científica que hay que tener mucho cuidado. Yo pondría esta a la par de la noticia de que dicen que mujeres también de infertilidad. De momento no hay nada con respecto a eso. Jamás se expondría a la población general con una vacuna que va a generar infertilidad. Mariela, muy buenos días. También nos tiene una consulta en video. La atendemos. Buenos días, Omar, doctor. Mi nombre es Mariela, yo tengo 34 años, soy una persona de riesgo y me gustaría saber si yo sería candidata para esa vacuna y si le ayudaría a uno para que el virus no le vuelva a dar, tomando igual las medidas sanitarias que ahorita uno debe tener. Muchas gracias, bendiciones. A usted, Mariela. Tiene 34 años y dice que es de riesgo. Habría que, si dice que es de riesgo, probablemente tal vez diabetes, alguna enfermedad de esta lista enorme que todo el tiempo vemos, ¿verdad? Ella se la puede aplicar. El asunto es que por la edad, pues está dentro de una población que todavía por lo menos no estamos vacunando en Costa Rica, debido pues lógicamente que se empieza con una prioridad con adultos mayores y poco a poco va a ir bajándose la edad. Ella se la puede poner perfectamente y dijo algo con respecto a que si impedía que le volviera a dar o algo así. No sé si será que ella también había padecido la enfermedad o algo. La cosa es que, digamos, si ella tuvo la enfermedad, pues se la puede aplicar para evitar un posterior contagio. Si no la ha tenido, pues lo mismo, es evitar que la vacuna... la vacuna evita que se dé la enfermedad. Hace algunos años, doctor, usted lo hablaba del virus de la influenza de la RI, que también, tal vez no recuerdo yo que causara tanto estrago, pero todos nos alertamos también y pensamos que iba a ser muy complicado y vino el tema de la vacuna y ya nos vacunamos contra la vacuna, contra la influenza y ahora como que ya aprendimos a vivir, si se puede de alguna manera decir así, con la influenza, con que no se fue. ¿Es posible que una persona que se vacune contra el COVID también lo haga contra la influenza? ¿Pueden interactuar ambas vacunas? Más bien, eso sería lo ideal, ¿verdad? Todos los días escuchamos sobre el sistema de salud colapsado, las UCIs llenas de pacientes, 20% de las camas con pacientes COVID y alrededor de esto hay otro montón de enfermedades que todavía están, ¿verdad? Entonces, la influenza es una enfermedad que inclusive tiene síntomas muy parecidos al COVID, dolor de cuerpo, temperatura, malestar general, carraspera. Entonces, la ideal sería que las personas se vacunen contra influenza y contra COVID. La única precaución que tienen que tener es que actualmente es diferencia entre una vacuna y otra de 14 días. Sí. Pero es lo ideal, Omar, que se pongan las dos. ¿Para qué? Primero que nada, eso ayuda mucho a descongestionar los servicios de la caja para no estar atendiendo pacientes por influenza que podrían estar vacunados y lógicamente no padecer de la enfermedad. ¿En estos tiempos ustedes experimentan un repunte también de casos por influenza? La influenza es una enfermedad en Costa Rica
endémica, siempre hay todo el año. Cuando empiezan las lluvias tiende a aumentar. Entonces, y lo difícil, Omar, es distinguir específicamente entre síntomas de uno y otro. ¿Y cuál es lo que está sucediendo muy frecuentemente? Que van a los servicios de emergencia y en el servicio de emergencia los mandan para la casa porque tal vez se cree que es un cuadro de influenza y tal vez era un cuadro de COVID. Y esa persona pues no se le da la incapacidad ni se le da la orden sanitaria y puede andar por ahí de alguna manera contagiando a los demás. Entonces, por eso es mejor vacunarse, ¿verdad? Eso es ir quitando presión sobre el sistema, ¿verdad? Y es una vacuna que la gente está acostumbrada, vos lo dijiste. Hace unos años todo el mundo asustado con la pandemia del H1N1 y ahora es un virus circulante, todos nos vacunamos, se metió dentro de la vacuna y listo, ¿verdad? Sigue siendo importante vacunarse contra la influenza porque la influenza, Omar, más o menos en promedio anualmente, ¿verdad? Hay decesos asociados a influenza entre 300.000 a 650.000 personas, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos por la consulta número 10 en video. Sé que me dijiste que la 11. ¿La 10 no la tenemos? Ok, muy bien. Vamos entonces por esta otra consulta que nos hace un televidente. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el programa, es muy importante la información que se está recibiendo, pero la pregunta que quiero hacer es si una persona con un problema renal serio que tiene un 18% comprometido y con una diabetes muy severa, puede recibir la vacuna o si hay alguna contraindicación. Muchas gracias. A usted, señor, muchas gracias. Excelente. Este paciente es candidato para recibir la vacuna. A no ser que tenga alguna esté inmunocomprometido de alguna manera, ¿verdad? Es candidata porque la enfermedad renal más la diabetes son factores de riesgo muy altos para complicaciones del COVID. A pesar de la complicación renal que está presentando. A pesar de la complicación. Es que el COVID como enfermedad puede generar complicaciones renales, pero como lo hemos dicho durante toda la entrevista, no estamos generando la enfermedad, lo que generamos es una respuesta inmunológica contra una partecita del virus que jamás da la enfermedad. Entonces, él puede utilizarlo perfectamente. Nos escribe una televidente, vean ustedes nada más, dice: doctor, conozco una doctora que dice no se vacunen. ¡Qué irresponsabilidad! Es lo que nos está colocando este televidente. Me gustaría que usted también se refiriera al respecto, porque a todas luces esto obviamente es una irresponsabilidad y además alarma el hecho de saber que haya profesionales de la salud que estén dando este tipo de consejo. Este tema no es exclusivo, ¿verdad?, de la población en general. Inclusive yo he escuchado charlas de especialistas de muy alto nivel que tienen todavía sus dudas con respecto a la vacuna. Dudas con cierta razón, ¿verdad?, pero nunca han dicho no se vacunen, ¿verdad? Ellos hablan más de seguridad en algunos aspectos que seguir investigando. Hubo un caso de una médico, creo, del Hospital de Niños que no se quiso vacunar, ¿verdad? El asunto con esto no es una confrontación ni generar algún tipo de pelea entre los que tienen dudas de la vacuna con respecto a los que sí estamos totalmente convencidos de esto. El asunto es informarse. A mí en lo personal me parece que un profesional que diga eso tiene que informarse sobre la vacuna. A veces podemos ser profesionales, pero primero somos seres humanos con nuestros miedos e inseguridades. Entonces, informarse bien, hablar sobre el tema, ir a los profesionales que sepan específicamente de esto, antes de emitir criterios de este tipo, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera. Yo lo veo más una cuestión, infórmese, en verdad. Sí, podríamos verlo como irresponsable, pues, de cuando somos líderes de opinión en nuestro hogar, somos el médico cabecera de una familia, pues asumimos un riesgo. Y un profesional asume el riesgo de decirle a alguien, no se vacune. Tenemos otra consulta en video. Un caballero pregunta por su hermana. Muy buenos días. No lo ha tenido, pues lo mismo. ¿Sí? Buenas, tenemos un poco de miedo ponerle la vacuna a mi hermana Sonia. Ella tiene 58 años, es hipertensa, es epiléptica. Hace 6 años le dio una isquemia cerebral. En el 19 le dio H1N1, quedó asmática. Tenemos miedo de ponerle la vacuna de AstraZeneca. A ver si nos pueden ayudar. Gracias. Muchas gracias a usted. Ella está dentro del grupo, nuevamente, ¿verdad?, de personas que tienen muchos factores de riesgo. Ella más bien es candidata para vacunarse. No hay ningún problema con la enfermedad neurológica, con la
la epilepsia diabética también, ¿verdad? Yo me imagino que él pregunta por eso, ¿verdad? Porque ella presenta algunas enfermedades crónicas. Sí, y hay gente o personas que tienen muchísimo más enfermedades junto con esas, ¿verdad? Entonces, de momento, enfermedad neurológica no hay ningún problema, no va a desencadenar un aumento en la descompensación de su epilepsia. Dijo también que tuvo H1N1, ¿verdad? No hay ningún problema, correcto, que tuvo H1N1 en su momento, más bien debería vacunarse contra H1N1. Pero ella no tiene ningún inconveniente con respecto a ponerse la vacuna. Las isquemias, que tal vez esa es la parte que les da un poquito más de miedo, la isquemia hay de varios tipos, no sé si habrá sido una isquemia cerebral o algo, es una interrupción momentánea de la circulación sanguínea al pasar por un vasito hacia un lado, pues realmente los cuadros isquémicos con las vacunas no se han presentado, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio, Larry. Voy a preguntarle, porque son casi 500 consultas, pero voy a preguntarle para que usted procure ser de la forma más puntual, que no quisiera... Algo así como sí, no. Exacto. Lo ideal sería tomar las 500 y hacerlo, pero bueno. Denis Soto pregunta, ¿es recomendable que quienes tienen la enfermedad que se llama hemoglobina S, que baja los glóbulos blancos, se apliquen la vacuna? Eso va a depender de su estado, ¿verdad? Eso coméntelo con su hematólogo, a ver cómo está en su recuento, ¿verdad? De glóbulos blancos al momento de que quieren ponerse la vacuna. Daniel del Barco, nuestro amigo, mira, un saludo a Daniel, que también está conectado con la entrevista. ¿Puede alguien, después de haberse aplicado la vacuna de Pfizer, las 2 dosis, aplicarse la de Johnson & Johnson? No hay ninguna razón por la cual tener que ponerse las 2 vacunas, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Hay que separarlas lógicamente. Todavía no hay estudios que digan cómo es el uso coadyuvante de las 2 vacunas, ¿verdad? No se han hecho estudios para ver si puede usar esta y después esta otra. Lo recomendable en este caso, ¿verdad?, es ponerse solo la de Pfizer, no es necesario ponerse la de Johnson & Johnson. Muy bien. Carolina León, tengo una enfermedad que se llama distonía muscular, me inyectan Botox cada 3 meses en el calderón. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. ¿Soy candidata a la vacuna? No tengo hay problema, 45 se la puede años. poner. No hay problema, Carolina, dice el doctor. Entonces, si me apliqué la vacuna bueno, está similar, podría, una persona que se aplicó la de Johnson, si se podría aplicar después la de Pfizer, es algo innecesario. Sí, por lo que usted digamos, decía. es que la de Johnson es de una sola dosis y, bueno, solo en Estados Unidos se le están poniendo y, digamos, ahí es una cuestión de porcentajes. Yo ya sé por dónde andan esas consultas. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, Pfizer 95%, esta otra 70%, entonces dice, bueno, ahí voy sumando. Pero en ese caso no hay nada que indique que tengan que ponerse juntos. Y por lo que veo acá es que hay mucha gente preguntando, porque María La Sosa dice, si alguien viaja y se pone la de Johnson por ser de una dosis, más adelante podría colocarse la de Pfizer cuando esté disponible para la venta en Costa Rica. Como te digo, no hay todavía estudios que me digan el uso de ambas vacunas para poder decir, bueno, póngasela sin ningún problema. Inicialmente, solamente con una de las vacunas es más que suficiente. Porque algo interesante en esto, Omar, es que todas son muy efectivas, ¿verdad?, contra las complicaciones del COVID, que es lo que realmente al final buscamos. Buscamos que la persona no termine en un hospital internada. Guadalupe Rodríguez, ¿se puede vacunar una persona que tenga lupus? Sí. Muy bien. Tengo una consulta, a los que ya les dio COVID, ¿es necesario vacunarse? ¿Y por qué una persona que vacunaron falleció a las 2 semanas? Nada más con la de lupus, dependiendo si está tomando medicamentos, digamos, inmunosupresores, nada más, ¿verdad? Dependiendo, está con dosis muy altas, hay que valorarlo, porque como decía, personas con medicamentos que inmunocomprometen el sistema inmunológico hay que valorarlo, pero casi siempre el lupus, digamos, lo maneja con dosis muy bajas, entonces se la puede poner. ¿Y me dijiste perdón? Sí, claro. De parte de Maggie Zúñiga, a los que ya les dio COVID es necesario que se vacunen. Sí. Porque una persona que se vacunó falleció a las 2 semanas. Vea, el tema, digamos, un ejemplo claro fue este médico, ¿verdad?, que se ha puesto las 2 dosis de vacunas. Todo eso todavía está en investigación. Ya lo dije yo hace un rato, las vacunas no son 100% efectivas, número 1. Hay que investigar aspectos de cómo se manipuló esa vacuna, si fue una vacuna bien almacenada, toda su transportación, ¿verdad? Por eso se lleva de mucho chequeo, pero por eso hay que seguir usando la mascarilla y el distanciamiento, ¿verdad? No tenemos ese escudo protector para decir que no podemos estar dentro de un grupo de personas que la vacuna tal vez de alguna manera no nos hizo el efecto que queríamos, ¿verdad? Una consulta más en video. Gracias a ustedes los televidentes que me ayudan mucho a hacer estas entrevistas. Vamos a ver, ¿quién nos consulta? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Omar.
Mi consulta es, nosotros tuvimos COVID en diciembre y la vecina de la par también. 20 días después de la cuarentena, ella le volvió a dar COVID. Yo fui al médico porque tengo 2 niños asmáticos y él nos dijo que nosotros teníamos una inmunidad de 6 meses, que no se nos podía pegar el COVID. ¿Eso es cierto o no? Muchas gracias, porque su consulta también es bastante frecuente cuando se habla de inmunidad, Larry. Se ha visto que cuando una persona tiene el COVID como enfermedad activa, posteriormente a que sale de la cuarentena, tiene títulos altos de anticuerpos que conforme pasa el tiempo van bajando. Se ha visto que a los 6 meses, cuando se va dando ese bajonazo, ¿verdad? Y digamos, eso podría decir uno que está exponiendo a la persona a que padezca el virus. Lo que pasa es que todavía no se tiene claro exactamente ese grado de inmunidad que tenemos cuando tenemos el virus salvaje, ¿verdad? Cuando nos da el virus. Entonces, en ese caso, por eso hay que seguir con las medidas de protección. Porque ¿qué ha sucedido, Omar? Que un montón de gente que se ha enfermado del virus, entonces ya se va para la playa, se va para las fiestas porque creen que ya no me va a volver a dar. ¿Okay? Y todavía no está muy claro ese aspecto. Entonces, las medidas, no solamente para uno a lo personal, de no volver a enfermarse, sino para enfermar a los demás, ¿verdad? Que eso es importante. Todos tenemos contacto con personas de riesgo todos los días. Entonces, si usted lo tuvo, no es que ya vamos a vivir la vida loca, ¿verdad? Y simple, no hay pandemia, hay que seguir cuidando por eso. Pero en este caso, los 6 meses es un poco aventurado decir como que entonces a partir de aquí ya no, ¿verdad? Porque eso es variable de una persona a otra, ¿verdad? Hay personas que pueden haber levantado anticuerpos muy bien, otros no tanto. Entonces las medidas se siguen teniendo. No se la jueguen. No se la jueguen, ¿verdad? Esa es la palabra. ¿Verdad? Vamos a tener otra consulta en video. Muy buenos días. Buenos días, Alex Félix. Hola, Alex. ¿Por qué los productos naturales elaborados a base de plata o iones de plata no se utilizan para este virus, si son 100% factibles? Gracias, Alex. Productos naturales elaborados sobre la base de plata. La plata, ¿verdad? La plata tiene un efecto antiséptico. Ese efecto antiséptico se utiliza inclusive en cremas como el sulfayacina de plata, que es muy común para quemaduras, evitar infecciones, y de alguna manera para infecciones en general de virus, pero principalmente bacterias. Pues realmente no se ha visto, ¿verdad?, que la plata tenga un efecto totalmente en contra del COVID. Es un poco más de este montón de información que hay con respecto al uso del cloro, el uso de la plata, ¿verdad? Todo habría que verlo a través de estudios posteriores a ver si la plata es una opción, ¿verdad? No hay que cerrar tampoco esas puertas, pero de momento no puede sustituir el distanciamiento, el uso de la mascarilla y todas las medidas higiénicas que debemos tener. Una consulta más de parte de una televidente. Muy buenos días. Buen día. Yo quisiera saber qué me puede esperar con la vacuna del COVID. Me dio púrpura la de la influenza, muy fuerte. Algunos médicos me dicen que no me la ponga, pero después de estar escuchando este experto ya no sé qué debo hacer. ¿Qué consejo me darían, por favor? Sí, muchas gracias, señora. Excelente. El hecho que ella haya tenido una reacción, dijo, ¿verdad? Sí, púrpura, a la influenza. Estamos hablando de vacunas completamente diferentes, tecnologías diferentes, contra enfermedades diferentes. No podemos extrapolar que lo que sucede con una vacuna sea para otra vacuna. No sé el médico cuáles razones habrá tenido para decirle eso, pero no hay ningún problema que se ponga la del COVID, porque como le digo, son vacunas completamente diferentes. Larry, te agradezco mucho. No, con mucho gusto. El tiempo, el espacio, gracias a ustedes por ayudarnos a hacer esta entrevista. Más de 528 comentarios, de verdad espero que hayamos podido evacuar la mayoría de ellas. Recuerde que puede repasar esta entrevista en el Facebook de Buen Día, pero también en el nuevo canal de YouTube, ¿verdad? Que lo está subiendo teletica.com. Teletica.com. Entonces usted puede ver, ya puede repasar la entrevista en este nuevo canal de YouTube también para que se informe. Quiero dejarle datos de Larry Ramírez. Él es vocero del Colegio de Farmacéuticos y recuerde que usted puede estar repasando este tema para recordar la importancia de la vacuna. En redes sociales, entre Colegio Farmacéuticos de Costa Rica, y también hay un WhatsApp que le ofrecen, 6115-4738. 6115-4738. Larry, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz martes, ha sido un buen tema, muy amable.